Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y sobre mí, Señor, vuelvo a glorificar y amar, y sea una victoria para ti, Padre, en mi corazón. Gracias te doy, Señor, aleluya. Santo, te amamos, poderoso. Bendito eres. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza de mi ser, mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser. Sí, Señor. Mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Dios mío, santo eres. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser. Aleluya. Mi inspiración y mi esperanza, a ti levanto mi voz. Yo creo en ti. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, que en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad, en ti seguro estaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser. Aleluya. La Biblia nos enseña que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y vamos a dar gracias a Dios porque no tenemos luz. Amén. Así es que vamos a dar gracias al Señor porque tener luz o no tenerla no va a impedir que seamos agradecidos. Amén. Así es que elevemos nuestra voz en oración y demos gracias, porque hay que ser agradecidos en todo, hasta cuando no tenemos las cosas que queremos. Así que demos gracias al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Damos las gracias porque estamos Todo va bajo la dirección tuya, todo va Señor. a Sí, Señor. No hacemos nada. Todo va bajo la dirección. Te damos gracias por la Señor. Te damos gracias también por la tenemos. Pero hablamos de la mente de nadie, Señor, porque la espiritual eres tú, santo eres. Te amamos y te adoramos. Dice gracias de Cristo, Señor, porque es la gracia que nos aporta en la vida.
se derramó la gracia también se derramó. Es maravilloso, Señor Padre. Agradecido estamos a Hermoso Dios. es. En el nombre de Jesús, Poderoso te damos las gracias, Padre. Gracias. Amén. Aleluya, gloria a Dios Santo.
Señor es nuestro libertador. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy tenemos que estudiar un texto bíblico que es bastante complicado, porque son muchas palabras similares, pero todas en su orden tienen un sentido y un significado. Se encuentra en Habacuc, capítulo 2, versículos 18 y 19. Habacuc, capítulo 2, versículos 18 y 19. Yo voy a intentar decirlo de memoria, así, de pronto, a ver si me sale bien, sin equivocarme. ¿De qué sirve la escultura que esculpió al que la hizo? La imagen de fundición que enseña mentira, que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Hay de que al palo le dice, despiértate. A la piedra muda, levántate. ¿Podrá él confiar? ¿Podrá él enseñar? No. Está cubierta de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Habacuc, capítulo 2, versículo 18. ¿Lo he dicho bien? Me he equivocado en enseñar por confiar, ¿no? Bueno, pero me perdonáis, ¿no? Pues venga, ahora vosotros. ¿Quién se atreve? Todos a la vez, no, es grande. El lombo. El lombo. Venga, ¿quién? ¿Quién puede decírmelo? Habacuc capítulo 2, versículo 18 y 19. Yo he dicho así ya mucho tiempo que no podemos estar todavía aprendiéndonos Juan 3:16, lo siento mucho, no. Hay que aprender textos bíblicos que están dentro de la Biblia y que nos revelan y nos enseñan bastante palabras. Patricia está intentando ver ahí en la penumbra. Ahí. ¿No ves, Patricia? Y tú no te va a dar. ¿Quién más? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? No tengáis vergüenza. Sin vergüenza. Aquí viene Tony y nos va a decir el versículo de memoria. Habacuc capítulo 10, 18 y 19. ¿Cómo lo sabe? Vale, le vamos a dar un swing para que lo repase. ¿Alguien se atreve o no? Si no lo explico, ¿eh? Sí, seguro que se lo sabe. No, explicarlo no. Decirlo. La semana pasada, cuando estudiamos este versículo bíblico de Habacuc capítulo 2, versículos 18 y 19, estábamos diciendo que Habacuc lo que presenta son dos preguntas retóricas. La primera es ¿de qué sirve la escultura que esculpió al que la hizo? Pues le sirve más bien poco, porque como Tony explicó, es una imagen hecha en base a su capacidad, a su entendimiento. Se ha hecho un Dios a su imagen y semejanza. Es interesante esto, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros nos hacemos dioses a nuestra imagen y semejanza. Por eso nuestros dioses tienen ojos, por eso nuestros dioses tienen orejas, por eso nuestros dioses tienen boca, por eso nuestros dioses tienen cabeza y tienen manos. Otra cosa es que escuchen, otra cosa es que vean, otra cosa es que hablen, otra cosa es que puedan hacer algo. Pero de la misma forma que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, sí, nos hizo con ojos, pero con una peculiaridad. Ojos que ven. Sí, nos hizo con manos, sí, pero con un matiz. Manos que trabajan. Sí, nos hizo con oídos. Con orejas, claro que sí, pero con orejas que pueden escuchar su voz. Sin embargo, nuestros dioses, que nosotros nos hacemos a nuestra imagen y semejanza, aunque tienen ojos, tienen manos y tienen orejas, ni ven, ni escuchan, ni trabajan. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dioses. Y al no ser Dios, no tenemos la facultad de coger la tierra y sufrir aliento y poder darle vida. Porque el único que le da vida al polvo, a la ceniza, a la tierra, al barro, haciéndole con forma y suflando aliento de vida, ese se llama nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, ¿de qué sirve la escultura que esculpió al que la hizo? Pues la respuesta sería sencilla. Le sirve de nada.
Y luego la siguiente pregunta retórica del versículo 18, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿estatuas qué? ¿Estatuas qué? Que enseña mentira. Es interesante. El Dios que proyectamos nosotros no solamente es un Dios mudo, como dice, estatua muda, sino además es un Dios que provoca a la mentira. Que provoca a la mentira. Que no solamente nosotros sabemos que no son dioses, los creadores de ellos, sino además hacemos que otros pierdan la perspectiva de que tienen que poner su mirada en Dios y no en un ídolo. Y luego dice el versículo 19, que es donde vamos a estudiar ahora, dice, ¡ay! De que al palo le dice, despierta. El palo, la madera. ¡Ay! Del que al palo le dice, despierta. ¿Sabes qué? Hay gente que habla más con muñecos que con Dios. Hay gente que habla más con estampitas que con Dios. Hay gente que habla más con estatuas de fundición que con Dios. Y hay de aquellos que han permitido que el pueblo deje de ver a Dios para poner su mirada espiritual en los ídolos hechos por los hombres. Por eso hay del que al palo le dice, despiértate, que lo trata como si tuviera vida. Porque yo he visto gente que le llora a la estatua. Yo he visto gente que le canta saetas a la estatua. No que le tira las saetas, no, las saetas se las tiro yo, sino que le canta saetas. Ay, del que al palo le dice, despiértate, y a la piedra muda, ¿qué le dice? Levántate. Mira, te voy a decir una cosa. El único que yo he escuchado que le dijo, ¡Lázaro! De fuera, Jesús. Jesús. Jesús no solamente se lo dice a la piedra, Jesús se lo dice a los muertos. El único que es capaz de dar vida es Jesús de Nazaret. ¿Sabes por qué Jesús no le habla a una piedra? Por una sencilla razón. Porque las piedras no tienen vida, son inertes. Dios le habla a aquellos que tienen vida. Y Dios nos dio a nosotros vida del polvo de la tierra. Pero mira lo interesante que viene ahora. Dice, ¿podrá esta imagen enseñar? ¿Podrá esta imagen enseñar? Pues evidentemente la respuesta es sencilla. No puede enseñar. Porque lo único que enseña, según el versículo 18, es que enseña mentira. Así es que enseñar no puede enseñar nada bueno. Por eso los hijos de Dios no tenemos ídolos. Maricruz, estando en el tanatorio, lo primero que hizo cuando abrieron la sala, se fue corriendo a la aula esta de cristal donde tienen la cámara frigorífica, y sabéis que ponen en los tanatorios un cristal, un metaquilato, donde tú puedes ver al difunto en su ataúd, ¿verdad? Y ella daba gracias a Dios por los 54 años de casada y decía, mira Francisco, y estaba los que estaban ahí presentes, ¿habéis visto el ataúd? No tiene ningún Cristo puesto en la madera, porque nuestro Cristo está vivo, nada más que olvidó que pusiera la cruz vacía. Y le digo, sí, Maricruz, porque el Cristo está en nuestro corazón. Amén, amén. Se me echó. Amén, se puso, es decir, una persona creyente no es capaz de ver eso. Un discípulo sí. Porque los creyentes se ponen crucifijos, besan crucifijos, confían en muñecos. Un discípulo sabe que su confianza y su esperanza no está en el palo, está en qué, está en el Señor. Por eso dice este mismo texto bíblico en Habacuc capítulo 2, el versículo 19, dice algo muy peculiar y añade y dice que estos dioses se visten de oro y plata. Es interesante que nosotros cubrimos a nuestros dioses con aquello que muchos de nosotros ni siquiera tenemos. Hay gente que lo que tiene es capaz de invertirlo en sus dioses antes que en el único Dios verdadero. Si nosotros compramos Biblias, compramos miles de Biblias al año para repartir entre los necesitados, nos llaman locos y religiosos y fanáticos. Pero si te lo gastas en una whiskería, en una fiesta con prostituta, eres un macho. ¿Quién está enseñando mentiras? Sino el ídolo. Cuando tú te gastabas tu sueldo en un bingo, en un casino o jugando a las máquinas como un ludópata, pobrecito, ¿verdad?
Si te gastas tu sueldo en mantener niños en el África, te han sacado el dinero, te han lavado el cerebro. Hoy a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman loco, fanático, religioso. Por eso dice que aquellos que visten a sus dioses de oro y plata, y además dice una cosa, y añade, y vistiéndole de oro y plata, no hay aliento de vida, ruaj de Dios en ellos. Por lo tanto, hermanos, los dioses nuestros los vestimos de oro y plata. Eso significa que les ponemos siempre lo mejor. Muchas veces a nuestros hijos los vestimos con lo mejor porque los consideramos dioses. Y eso es pecado también. Mis hijos saben que si hay dinero, compramos una buena zapatilla. Y si hay menos dinero, pues les compramos la del Carrefour. Ofertas 2 por 1. No pasa absolutamente nada. Nadie se muere por no tener unas zapatillas de deporte sin marca. ¿Qué me van a decir en el colegio? Pues te van a decir en el colegio que tienen las zapatillas más guay del mundo, porque nadie las tiene nada más que tú. Por lo tanto, hermanos, los dioses, ojo con esto, los tratamos con oro y con plata. Porque hay que invertir mucho dinero en aquellos que tenemos dioses. Hay otros dioses que son los vicios, que cuestan mucho oro y mucha plata mantenerlos. Hay muchos dioses que tenemos en esta vida que sin tener aliento de vida los tratamos con mucho oro y con mucha plata, porque los vicios hay que pagarlos. Y nosotros, si tenemos que tener un vicio, espero que sea el vicio de Jesucristo, donde poder invertir en su obra sea un privilegio y no una pesadez de espíritu, donde poder darnos por entero en su obra. Hermano, tener llagas en el cuerpo por causa de servir al Señor es un privilegio. Algunos nos pueden llamar tontos, pero tener llagas en el cuerpo por causa de servir al Señor es un privilegio. ¿Tú sabes el privilegio que es? Que te pongas enfermo por servir a Dios y no que te pongas enfermo por fumarte 2 cajas y media de cigarrillos al día, que te salga un cáncer de pecho. Es interesante que el del mundo te dice, estás enfermo porque te llevas todo el día trabajando en la obra del Señor, y te acusa como si fueras un loco, un tonto o un necio. Pero sin embargo le dice que tienes cáncer de pulmón porque has fumado durante toda tu vida 2 cajas de tabaco, te has metido en el cuerpo. Ay, pobrecito, hay que ver, qué mala suerte, ¿verdad? No vistamos nuestros dioses de oro y plata, porque no hay espíritu dentro de ellos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¿Hay alguien que se atreve a decírmelo de memoria? Que yo sé que os cuesta trabajo, pero si alguien se atreve, que lo diga ahora o que calle para siempre. ¿Alguien se atreve o no? ¿No? Muy bien. María Dolores me ha escuchado, y el otro día le dije una cosa y lo he tomado en serio. Entró en el despacho, cogió el libro y ha hecho una fotocopia del libro que comenté que María Dolores me pasó para que pudiéramos ver. Aquí aparecen las 2 genealogías de Jesús. La genealogía legal y la genealogía real. La genealogía legal, que es la que estamos estudiando, que viene a través de José, ¿vale? El propietario de la carpintería. Y luego, eso es especulación mía. Y luego está la genealogía real, que es la que viene a través de María, que es la que aparece en el Evangelio de Lucas. Ahora mismo, los nombres que estamos estudiando coinciden en las 2 genealogías, porque en el momento que se dividen, que es donde vamos a entrar en breve, es cuando ya no entra la maldición de Joacás, o Joaquín, ¿verdad? Joacín, sino que ya entra a través de uno de los hijos de David, distinto a Salomón. Ya no entra a través de Salomón, que sería de José, sino entra a través de el hijo de Salomón llamado Salmón. Y a partir de ahí ya hay 2 genealogías distintas. Entonces, María Dolores muy amablemente ha hecho las fotocopias de estas 2 genealogías. No sé si estáis interesados en tenerlas para que mientras vayamos estudiándolas podáis ir subrayando los nombres que estamos y haciendo vuestras anotaciones, pero le debe a mi esposa, que dice la mujer que es mi IBM por pintura y BMM por
los sacos de cemento y veme esto. Porque me haga hoy, por favor, de IBM, de aquellos que quieran una fotocopia que se la den. La podéis compartir también, ¿vale? Ruth, hay 20, ¿vale? Hay 20, por lo vale. tanto, para aquellos que estén interesados en tenerla. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Os va a ayudar, es un esquema bíblico, pero que os ayuda por lo menos a no perder, porque como vamos dando tantos nombres, pues luego os va a costar más trabajo ir relacionando. Pero cada uno tiene su técnica de estudio distinta. Yo creo que es bueno, es un apoyo para vuestro estudio tener esta fotocopia, para que la podáis ir contrastando con vuestras Biblias, porque para eso está. Muy bien. Vamos a hacer entonces primero un breve repaso. Bueno, primero vamos a orar y empezamos con el repaso para estudiar hoy a Esrón, a su hijo y a su nieto. ¿Ya estamos todos? ¿Ya estamos todos servidos? Vamos a esperar. Muy bien, no sobra ninguna, ¿verdad? Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu palabra ahora, la cual vamos a escudriñar. Tú dices que tu Espíritu Santo escudriña aún lo más profundo de Dios. Pedimos que tu Espíritu nos dé sabiduría para entender este estudio complejo, Señor, que es la genealogía. Para que no caigamos en las fábulas de viejas, en las genealogías interminables que no nos conducen a nada, sino que podamos comprender que a través de tus ascendientes, Señor, podemos ver características, momentos de la historia de Israel, en los cuales tú decidiste partir por ellos y no por otros. Que puedan ser modelos en nuestra vida para que nosotros también podamos imitar su conducta y su fe, lo que es digno de imitar, Padre. Porque siendo aún humanos, tú los elegiste con un propósito, Señor. Queremos ser también, Señor, elegidos por ti para cumplir con el propósito para el cual tú nos llamas, Señor. Por eso estudiamos tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 11 del 27 al 33. Marcos 11 del 27 al 33. Marcos 11 del 27 al 33. Marcos 11 del 27 al 33. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago yo estas cosas. ¿El bautismo de Juan el Bautista, era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Quiero deciros una cosa, hermanos. Ellos, para salvar su postura, mintieron, porque sí sabían, y dijeron
No sabemos. Jesús, para dar testimonio de su fe, no mintió. Él dijo la verdad. Pues si tú no me contestas, yo no te respondo. Jesús en ningún momento dijo que no lo sabía. Jesús dijo que él no respondía ante aquellos que tampoco respondían. Y es importante que como hijos de Dios comprendamos esto. Para saber el cuello no hay que mentir. Hay que ser valientes y decir la verdad. Amén. Y Jesús, cuando tiene que confrontar a los pecadores mentirosos, los confronta con verdad y no con medias verdades. Porque las medias verdades en el Evangelio son mentiras. Y el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que vive en una verdad completa. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Hermanos, voy a pedir que 2 hombres y 2 mujeres puedan dirigir una oración pidiendo consuelo por la familia de Maricruz, sus hijas, y que el Señor sea obrando en su corazón. Vamos a orar por la familia de Maricruz y por sus hijas, Juana e Isabel, para que el Señor sea obrando en su vida. Aleluya. Santo. Padre, te presentamos la familia de Maricruz, de su hija, Señor. Mira este momento de dolor, Señor, la partida de un ser querido, Señor. Padre, yo te pido que le des fuerza, Señor. Consuela su corazón, Señor, que está devastado por este dolor, Señor, de la partida de su ser amado, Señor, Padre. Yo te pido que tú te le reveles a ella, Señor, que en ti hay esperanza, Señor, que en ti hay vida eterna, Señor, que tú eres la respuesta, Señor, Padre. Yo te pido, Señor, que tú le quites toda venda de ignorancia, Señor, Padre, de los ojos, Señor, Padre. Que ellas puedan venir al conocimiento de la verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, se lo revele, Señor, Padre. Mira a su hermana Carolina, la hermana de Juan, Señor. Ayúdala, Señor, también a este dolor que está pasando, Padre. Espíritu Santo, solamente tú consuelas, Señor, solo tú levantas, Señor, Padre. Te pido, Señor, que en tus manos están, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Consuélalas tú, Señor, Padre, Espíritu Santo, Padre. Ayúdala a entender lo que es vivir, Señor, por fe, Señor. Vivir, Señor, esperando, Señor, tu venida. Sabiendo que morir en Cristo es ganancia, Señor, Padre. Oh, Espíritu Santo, nosotros lloramos porque duraremos un tiempo sin ver a nuestros seres amados, pero no porque no hay esperanza, Señor, Padre. Hay esperanza que en el que muere Cristo, Señor, Padre, lo volveremos a ver. Dale ese consuelo, Señor, a las hijas, Señor, Padre. Que tú te las reveles a ella como te me revelaste a mí, Señor, Padre. Oh, por ese valle de dolor que pude yo pasar, Señor, Padre. Gracias, Señor, por esa experiencia que me trajo a tus caminos, Señor, Padre. Mira, Señora Maricruz, dale fuerza, dale salud, Señor, que en este tiempo de soledad, ella dijo que va a dormir sola hoy en la noche y todos estos días, Señor. Ayúdale, Señor, a que alguien pueda dormir con ella, Padre. Que sus hijos no la abandonen, Señor, Padre. Yo te lo pido, Padre. Dale ese sustento de esa persona que esté con ella a las 24 horas, Señor, Padre. Que es una anciana, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios, Señor. Tú eres un Dios grande, maravilloso, fuerte y poderoso, Padre. Te pedimos de todo corazón, Señor, por hermana Maricruz, Señor. Que le des ese aliento de vida, Señor, que nos da cada día a nosotros. Ha perdido un ser querido, bendito Dios. Y todos vamos por el mismo camino, bendito Dios. Pero tú eres el que nos levanta cuando estamos en tus manos, cuando tú eres nuestro primer lugar, cuando tú vas delante de nosotros, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que nuestros muros están delante de ti, bendito Dios. Sabemos, Señor, que tú te mueves en medio del dolor, Señor. Sabemos, Señor, que tu presencia está, Señor, cuando nosotros estamos, Señor, caídos, Señor, pero tu mano nos levanta, bendito Dios. Ayúdala, Señor, a la hermana. Pon un vallado de protección sobre ella, Señor. Y ayúdala, protégela, cuídala, Señor. Cuida de sus hijas, de su familia, Señor. Ayúdala, Señor. Ten misericordia de ella, Señor. Una sierva tuya, Señor. Ayúdala, Señor. Ayúdala
ayudar a vencer, Señor. Porque tú eres un gran vencedor, Señor. En tus manos hemos depositado, Señor, nuestras fuerzas y nuestras energías, bendito Dios. Y tú eres el que cada día nos alimenta, Señor, con ese pan vivo, Señor. Porque tú eres nuestro pan de cada día, bendito Dios. Dale fuerza, Señor. Anímala y levántala. Te lo pedimos de corazón, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque aquí está reunido tu pueblo, Señor, arrodillado en nombre de Jesús, para poder, Señor, orar por toda la familia de mi hermana Maricruz, Señor. Gracias, Padre Santo, porque su fe está por ti. Amén. Gracias, Padre, porque tú es quien fortalece, tú es quien te levanta, Padre. Gracias. Señor, quien renueva sus fuerzas, mi Dios amado. Y esta hora, Señor, te pedimos, Señor, en nombre de Jesús, Señor, que sea tú llenando su corazón esa agua viva de tu Espíritu Santo, Sí, Padre. Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, cuando perdemos, Señor, principalmente, Señor, un esposo, Padre. Mas sabemos, Señor, que tú eres o mejor, Señor, que tú eres tu esposo, Padre. Gracias, Padre Santo, porque o que ela necessita ahora de ti, Señor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que Deus, Senhor, te manda su coração, Padre, dessa paz, dessa tranquilidade, Senhor. E também te entrego suas hijas, meu Deus, em nome de Jesus, Padre. Tem misericórdia, Senhor, dessas hijas, Padre. Que elas também possam, Senhor, reconhecer, Padre, que elas possam confessar, que elas possam ter necessidade, meu Deus, sabendo, Padre Celestial, que tu eres a vida, Padre, porque sem ti, Senhor, não sou nada, Padre. Graças, Senhor Jesus, porque a minha irmã te entende, ha entendido, Senhor, e ha compreendido, porque sabe, Senhor Jesus, Gracias, la verdad, Padre. conoce la verdad, Padre. Por eso esta noche, Señor, muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús, Padre. No podemos orar más por él, Padre, mas oramos por los vivos, Padre, en nombre de Jesús. Y también por la salvación de sus hijas, Padre, en nombre de Jesús, que a través de esa situación, Dios les puede se convertir a ti, Padre. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta familia, porque por fe, en nombre de Jesús, Señor, construye toda su casa convertida a ti, Gracias, Padre. Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y gracias porque tu pueblo, Señor, clama, Señor, como dice, Señor, en 2 Crônicas, Señor, 7:14, Señor. Amén. Si mi pueblo se reunir para el santo y orar Se y buscar humillares. tu Padre. Aleluya. Gracias, Padre Santo, porque Delante aquí de tu estamos, presencia, oh Señor. Dios. Gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús, Señor, a ti sea toda honra y toda adoración, Padre. Y te manifiesto, Señor, en esta situación y esta ocasión, Padre Santo, que ela puede ser llenada, Señor, Padre, Señor, esta noche, Padre. Gracias, Señor, porque tú es quien consuela, Señor, tú es quien limpia tus lágrimas, Señor, con tu abrazo, con tu beso, Señor. Gracias, Señor, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, la vida de tu sierva Maricruz, Señor. Señor, decir, Padre, que sabemos lo que está pasando. Quería ser sincero, Padre, porque perder a un compañero después de 54 años de matrimonio, Señor, tiene que ser algo difícil, Padre. Llevar casi toda una vida juntos, Padre, compartiendo muchísimas experiencias, teniendo a 2 hijas como fruto de su amor, Señor. Padre, en estos momentos, Señor, donde puede haber soledad, puede haber falta de amor o de consuelo en el corazón de Maricruz, te pido que tu Espíritu Santo haga, Señor, oh Padre, su obra completa, Señor. Una obra, Señor, oh Padre, de restauración, Señor. Una obra, Señor, de abrigo, de fortaleza, de comprensión, Padre, porque tú eres el consolador por excelencia, Señor, oh Padre. Como esa madre que consuela a su hijo en medio del frío invierno o en medio de la enfermedad. Así tú, Señor, consuelas a tus hijos en los momentos, Señor, donde sus corazones puedan estar abatidos, Señor, Padre. Señor, quiero poner en tus manos, Señor, la vida de sus hijas que no te conocen, Señor, Padre. Te pido por la vida de Hannah y por la vida, Señor, de Isabel, Padre. Oh, Señor, ten misericordia, Padre. Y como ha dicho María, Señor, Padre, este valle de dolor sea una oportunidad para que se den cuenta que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Amén. Porque va a ser tu vara y tu callado lo que van a infundir aliento. Sí, Señor. Que nuestra esperanza esté puesta en ti, Señor.
cuida a Carolina, la hermana de Juan, Señor, esta mujer mayor que, Señor, oh Padre, está, Señor, sufriendo por la pérdida de su ser querido, de su hermano, Señor, en la sangre, Padre. Señor, como iglesia, Señor, nos compadecemos y te pedimos tu manto de protección sobre sus vidas, Jesús. Sí, Señor. Para que haya salvación y vida eterna sobre la vida Gloria a de los Dios. seres queridos, Señor, que te hemos mencionado en esta tarde. Sí, Señor. Así nos acordamos de tu sierva Teresa en Ecuador, que en breve llegará, Sí, Señor, que tú Señor. estás guardándola, Señor. Cuídala, Señor. De Alfredo, Señor, oh Padre, el Hijo, Señor, Sí, que tú estás Señor. cuidándolo, Señor, Derrama de tu para poder que esto sobre él, sea una Señor. oportunidad para que él pueda venir a tus pies. Por Sí, su madre. Señor. Gracias, Señor, oh Padre, porque en medio del sufrimiento que podemos sufrir, que podemos padecer, tu mano nos consuela, Señor. Amén. Sabemos que tú eres la resurrección y la vida, Padre. Sí, Señor. Y eso, Señor, nos llena de alegría y gozo, el saber que la muerte no es la despedida, Amén. es simplemente el comienzo de una eternidad contigo, Sí, Señor. Señor. Ayúdanos a descansar, Señor, oh Padre, en ti, Señor. A saber de que más allá de esta vida, estás tú con los brazos abiertos, Sí, esperando a bendito aquellos que te Dios, han confesado Señor. y reconocido como el único Señor y Salvador, Padre. Santo eres. Porque tú esperas que todos vengan al arrepentimiento, Señor, Sí, para que sí. nadie perezca, Señor. Sí, A ti sea la gloria y la honra, Padre. sí, En el nombre de Jesús. Señor. Amén. Sí, Y amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Santo. Gracias. gracias, Padre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, Jesús. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete, Jesús. Sí, Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Espíritu Santo. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Gloria al que vive. Señor. Muévete con libertad, bendito Dios. Poderoso eres. Santo eres. Vamos a, hermanos, a orar por Raúl. Voy a pedirle a otras 4 personas que no hayan orado todavía en voz alta, que puedan orar por Raúl, por la mamá de Raúl, por su padre, y que pueda orar también por los hijos de Raúl, y para que el Señor traiga a Raúl a sus pies, porque la única forma de poder restaurar la vida de un pecador es cuando ese pecador reconoce su pecado. Y nosotros como iglesia no podemos juzgar, estamos para restaurar y levantar. Amén. Y si nos han pedido ayuda, como iglesia tenemos que responder. Yo pedí que 2 hermanas y 2 hermanos libremente puedan pedir al Señor por Blanca, por Joan, que son los hijos de Raúl, por Olga, que es la madre de sus hijos, por el propio Raúl, por su madre, Purita. Aleluya. Gracias. Yo no conozco ese nombre, Dios cree. Mas no, Dios
Aleluya. Está, Senhor, nosso Deus, em trevas, Senhor. Está, Senhor, na oscuridade, Sí, Señor. Senhor. Deus, por as drogas, Senhor, nosso Deus, são uma total escuridade, Senhor. Ah, São sí, Jesús. trevas, Pai. Sí, es verdad, Padre. Por isso, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluya. Te pedimos, Senhor, nosso Deus, que nesse instante, Pai, Sí, Jesús. na misericórdia que há, Senhor, em ti, Senhor, porque Tu és a própria Gracias. misericórdia. Sí, Jesús. Visita, Senhor, su coração através do Espírito. Aleluya. Que Ele pueda sentir saudades, que Ele pueda estranhar de Aleluya. casa, Sí, Senhor. Jesús. Que Ele pueda, Senhor, nosso Deus, saber, Senhor, nosso Deus, que não é outro, porque aprendeu, Senhor. Sí, Señor. Sabemos, Senhor, nosso Deus, que Gloria a tu quando nombre. a semente, Senhor, não está puesta, Senhor, que cai, Senhor, empregada, Senhor, nosso Deus, Sí, Señor. que não é, Senhor, lugar, nosso Deus, essa semente, Senhor, realmente. Sí, Jesús. Mas, Senhor, nosso Deus, sabemos que não é por ele, Senhor, que isso possa acontecer. Por isso, pedimos a visitação do Teu Espírito. Aleluya. Nesse instante. Sí, Señor. Rogamos em nome de Jesus, Senhor, Sí, através Jesús. da Tua igreja reunida nesse momento. Amén. Por favor, Senhor, faça o milagre. Sí, oh Dios. Ai, Senhor, nosso Deus, Eres tú el único. esperando. Amén. Ai, Senhor, nosso Deus, a mamãe, Senhor, nosso Deus, dos seus filhos, Senhor. Amém. Sua mamãe, Senhor, sua família, Senhor. Sí, oh Dios. Ó Deus, levanta essa família. Sí, Jesús. Restaura, Senhor. Oh Tem Padre, misericórdia, ten Senhor. misericordia. Porque tem tanta família, Senhor, nosso Deus, em situação Sí, oh Dios. tão triste, tão grave, Senhor, como essa. Sí, oh Dios. Nós te pedimos, entregamos essa família, En Senhor, el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Amén. Gracias. Gracias. Senhor mi Dios, em nome de Jesucristo, Padre, seguimos em Tu presença e te pedimos, Padre, intercedemos por la vida de Raúl. Senhor, solo o Senhor conoce nuestros pensamentos, solo o Senhor conoce nuestros corazones e las razones por que algunas cosas nos pasan. Pero, Padre, te pedimos que tenha compaixão da vida de Raúl, de sus hijos, de la madre de sus hijos, de su madre. Oh Deus, tem misericórdia, Padre. Às vezes, o dolor de quem passa por uma dificuldade é menor do que aqueles que veem essa pessoa passar por um problema. Sí, oh Dios. Pero, Padre, dá esperança a cada um da família de Raúl, que eles tenham a seguridade de que aquele que começou boa obra em nossa vida, le vai terminar, Senhor. Deus, traz na mente de Raúl tu palavra, traz na mente de Raúl qual é tu vontade em nossa vida. Ó Padre, que ele se acuerde de que o Senhor lhe ha sacado do pecado, pero Padre, que nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados e volvermos a tus braços, Padre, como o hijo pródigo, Senhor, que ele se acuerde daquilo todo que ele já escutado e conhece. E que, Padre, em um determinado dia, mais do que as drogas, ele sinta falta de tus braços, Senhor. Deus, visita a Raúl poderosamente, haz com que ele se acuerde de ti, que eres su Padre, que não lhe abandona. E que sua família, Padre, pode também estar segura disso, de que o Senhor le vai resgatar, Padre, e que sua família, Padre, possa se ligar cada vez mais a Ti, intercedendo também por Raúl. E se eles não Te conhecem, Padre, que esse seja uma oportunidade para se ligarem a Ti, para pedirem por Raúl, Padre. Em nome de Jesus Cristo, Te lo pedimos. Amém. Señor, muchas gracias, Señor, porque, Señor, tú siempre nos das, Señor, todo, Señor, lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Raúl, Señor. Y no solo por su vida, Señor, sino también, Señor, por la de su madre, Señor, la de su esposa, Señor, la de sus hijos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en sus vidas, Señor. Ahora cuida, Señor, a Raúl en estos momentos, Señor, que está pasando, Señor, que son muy delicados y muy difíciles de comprender, Señor. Pero cuídalo y guárdalo, Señor. Tú protégelo, Señor, con tu mano, Señor.
Jesús. Gracias. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre Celestial, porque seguimos reunidos, Señor, en tu presencia, Padre. Hoy, Señor, pedimos por nuestro hermano Raúl, Padre Celestial. Dale, Señor, dominio propio, Señor. Hazlo, Señor, que él entienda, Señor, tu camino, Padre Celestial. Dale sabiduría, Señor, para que tome control en su vida. Aleluya. Aparta de él, Señor, todo lo que no te agrade, Señor. Dios. Cuídalo, Señor, y apártalo de los vicios, Señor Jesús. Que él pueda restaurar su vida espiritual, Señor. Y pueda restaurar su vida como hombre también. Señor. Y pueda ser ejemplo para sus hijos, Señor. Amén. Ten misericordia de él, Padre. Mira a sus padres, Señor, el sufrimiento que tienen al ver su hijo de esta manera, Señor. Nos ponemos en su lugar, Padre. Amén. Ten misericordia de ellos, Señor. Oh, Señor, dale esa claridad a Raúl, Señor, para que él venga de nuevo a tu camino, Señor. Tráelo como hija predicta de celestial. Dale dominio propio, Señor Jesús. Apártalo, Señor, de lo que no te agrade, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diferentes ascendientes de Jesús. El primero que vimos, ¿cuál es? ¿Os acordáis? Abraham. Después vimos a Isaac. Luego vimos a Jacob. Después vimos a Judá. Y luego vimos a Fares. Vimos, hasta Fares nos quedamos en Fares, ¿verdad? La semana pasada estudiamos la Biblia, una carta de amor para ti, ¿verdad? Predicó Tony. Bien. Vamos ahora a buscar las parejas con las cuales tuvieron esos hijos. Ya lo voy complicando un poquito más. Esto ya no está en la Biblia, esto es ya de lo que hemos estudiado. De este memoria somos capaces de sacar. Abraham se casó ¿con quién? Y concibieron y tuvieron a un hijo de la promesa llamado Isaac. Se casó ¿con quién? Con Rebeca. Y Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos llamados Esaú y Jacob. La promesa fue para Jacob, también llamado Israel. E Israel se casó con Lea. Muy bien, Marcela, muy bien. Con Lea y con Raquel. Muy bien. Pero sin embargo, el hijo que iba a seguir las líneas de ascendencia de Jesús, o en este caso de descendencia hacia Jesús, no era el de la amada. ¿Cuál era la amada de Raquel? De Jacob, era Raquel. Pero sin embargo, Dios quiso que el hijo que viniera de esa descendencia no fuera de Raquel, sino que fuera de Lea. Y con Lea tuvieron un hijo llamado, que no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino que fue el cuarto. Así es que cuando Dios elija a una persona, no busquemos como soy primogénito, tengo por delante más. Con Dios nunca podemos saber quién va a elegir, porque Dios elige a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y nosotros no somos quienes para ponerle vallas al campo que está abierto, que es nuestro Señor, ¿verdad? Y Judá tuvo 3 hijos, ¿verdad? Ya si os digo los nombres de los hijos, os vaya a liar un poco, porque los 2 de ellos se murieron, ¿os acordáis? Dice que Judá eligió a Tamar para que se casara con él, ¿verdad? Pero él dice que era un hombre malo y Dios lo mató. Y dice que luego cuando murió él, pues el hermano de él, dice que se fue con Tamar y dice que como no quería darle descendencia a Tamar, dice que vertía su fluido, los vertía en tierra con tal de no darle descendencia a Tamar. Y Tamar tuvo que esperar a que el tercero de la familia en este caso de Judá, creciera para poder darle descendencia y sin embargo, nunca Judá cumplió con ese cometido. Y entonces Tamar, llena de vigor, llena de fuerza, llena de desafío de Dios, fue capaz de vestirse, fue capaz de buscar ese hijo que por ley le correspondía, y de ahí nacieron 2 hijos, de esa concepción entre Judá y Tamar. Y esos 2 hijos se llaman Fares y Sara. ¿Os acordáis que ahí es donde nos quedamos? Parece que Sara nació el primero porque sacó la mano, ¿os acordáis? Dice que la matrona le cogió y le metió un hilo de grana. Estoy recordando textos bíblicos, no puedo decir buscar aquí, buscar allí, porque esto ya supuestamente lo sabéis, ¿verdad?
le dio la vuelta, pero parece que Sara, que fue como un destello, que es lo que significa el nombre de Sara, fue como un destello de luz, ¿verdad? Luego se metió para adentro y de repente llegó el Fares, yo ya hablando catalán, se metió y dijo, aquí estoy yo. Y dice que causó una gran brecha, una gran abertura en su mamá. Y fue Fares el que ocupó el lugar de aquel que sacó la mano, pero luego no dio todo lo que tenía que dar. Esto es muy parecido a la historia de aquel padre que le dice a sus 2 hijos, le dice al hijo mayor, hijo, ven conmigo al campo a trabajar, y el hijo mayor dice, mañana a las 10 estoy aquí. Y al hijo pequeño le dijo, hijo, ven conmigo a trabajar, y le dijo, no papá, yo no voy a ningún sitio. Y luego sabemos que Jesús dijo, ¿y quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Porque el grande nunca fue, y el que dijo que no iba a ir, acabó yendo. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que obedeció, ¿verdad? Pues Fares aquí, que sin meter la mano el primero, fue decidido a decir, yo voy a nacer, yo voy a ponerme en la brecha, y Dios está buscando gente para ponerse en la brecha. Gente que no le importa que otros tengan ventaja, gente que no le importa que otros puedan estar por delante en el ranking, sino gente que diga, yo a pesar de las diferencias, de las adversidades, de los problemas, voy a salir para poder ocupar el lugar que me corresponde en el reino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. O vamos a parafrasearlo un poquito, los Fares. Bien, dicho esto, Fares tuvo un hijo. Y ese hijo fue Esrón. ¿Lo ven en Mateo capítulo 1, versículo 3? ¿Lo tenéis ahí? Esrón. ¿Lo tenemos? Vamos a Génesis 46, 12 para poder comprobarlo. Vamos ahora a empezar con Esrón. Hoy voy a daros 3 personajes, porque estas tres generaciones que vamos a ver a continuación tienen una peculiaridad. Esrón, Aram y Aminadab. Y os voy a explicar cuáles son estas peculiaridades. Vamos a intentar explicarlo en esta tarde. Génesis 46, 12, la palabra del Señor, ¿qué dice Génesis 46, 12? ¿Lo tenemos? Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Zara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Manú. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Y sin embargo, en Mateo capítulo 1 vemos claramente que el que aparece en la ascendencia de Jesús se llama Esrón. ¿Sabéis lo que significa Esrón en hebreo? Cercado o amurallado. Es un nombre que delimita. Y es interesante porque Esrón, para mí en la Biblia es como un muro. ¿Os acordáis que hace poco prediqué sobre el Evangelio tiende puentes de comunicación y no muros que nos separan? ¿Os acordáis? Pues Esrón es un muro. Es un muro porque es bastante complicado tener información certera bíblica, repito con esto, bíblica, de quién era Esrón. Pero se menciona en la generación de Jesús y también se menciona como uno de las 70 personas que entraron en Egipto. ¿Os acordáis que Jacob, con sus hijos, cuando José fue a Egipto, en Israel hubo hambre, en Belén hubo hambre, ¿y qué es lo que pasó? Tuvieron que emigrar todos, ¿a dónde? A Egipto. En Egipto entraron 70 personas. Así dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Me vais siguiendo todos? Pues dentro de esos 70 personas entró Jacob, el abuelo, entró Judá, el hijo, y entró Esrón, el nieto. Es interesante que Esrón significa cercado o amurallado. Este hijo de Tamar y de Judá, junto con su abuelo, el patriarca Jacob, tuvieron que entrar en Egipto para recibir alimento porque en la tierra natal no lo tenían. También quiero deciros que aparece Esrón en la genealogía del rey David como parte de su ascendencia. Si me acompañáis en estos textos bíblicos, vamos a poder ver algunos detalles que quiero mencionar ahora.
Primera de Crónicas 2.9, primer libro de Crónicas capítulo 2, versículo 9, ¿lo tenemos ahí, por favor? Voy a pedir que una persona me busque Primera de Crónicas 2.9, otra persona me busque Primera de Crónicas 2.18 y otra persona me busque Primera de Crónicas 2.21. Todo está en primer libro de Crónicas, pero uno está en el versículo 9, otro está en el versículo 18 y otro en el versículo 21. Las crónicas, como dice su propio nombre, indica que son crónicas, cronologías. Y Crónica es un libro que está lleno de cronologías. Y ahí aparece Esrón, y ahí aparece la familia de Judá, y ahí aparece el patriarca Jacob. Y ahí vamos a sacar algunos datos interesantes para poder conocer un poquito sobre la situación de Esrón, porque la Biblia no nos da muchos detalles sobre ello, pero lo vamos a ver, lo vamos a intentar. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tenemos ahí? ¿Qué dice? ¿Podemos leerlo en voz alta, por favor? Los hijos que nacieron a Esrón, Jerameel, Ram y Kelual. ¿Cuáles son los hijos de Esrón? Jerameel, Ram y Kelual. Si te vas a Mateo capítulo 1, no quites tu dedo del primer libro de Crónicas. Si te vas a Mateo capítulo 1, versículo 3, vas a encontrarte que cuando Mateo hace la genealogía, dice que de Esrón pasa ¿a quién? Aram. Aram y Ram es lo mismo. Lo digo para que lo sepan. ¿Qué diferencia hay entre Abraham y Abraham? Sigue siendo la misma persona. Lo que pasa es que uno es antes de que Dios le hable y otra es cuando Dios ya le ha hablado. Por eso, igual que Jacob e Israel son la misma persona. Pues Ram y Aram son la misma persona. Lo digo para que lo tengamos claro. Y Aram fue el que siguió la línea de la descendencia de Jesús. Ya tenemos un dato. Esrón tuvo un hijo y ese hijo sigue la línea descendiente de Jesús. Ahora vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 2, pero ahora el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Caleb, hijo de Esrón, engendró a Gedior, de su mujer Azuba. Los hijos de ella fueron Geser, Sobaba y Adón. Es interesante. ¿Lo puedes leer otra vez, Lucy, el versículo 18? Caleb, hijo de Esrón, Caleb, hijo de Esrón, engendró a Gedior, de su mujer Azuba. muy bien, Los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Adón. muy bien. Ahí podemos ver los hijos que tuvo Esrón con otra mujer, ¿vale? Ahora vamos a, por favor, a capítulo 2, versículo 21. Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella dio a luz a Segub. Muy bien, Segub. Es interesante. Por lo tanto, sabemos una cosa de Esrón. Esrón tuvo hijos con distintas mujeres. Pero, sin embargo, Dios lo eligió para cumplir un propósito. Y el hijo de Esrón, que sigue la línea de descendencia de Jesús, es Aram. Pues bien, tanto Esrón como Aram, como si vas a Mateo capítulo 1, versículo 3, vas a encontrar que aparece un tercer nombre, que es el tercer nombre de Aminadab. ¿Me puedes confirmar que en la genealogía de Jesús, detrás de Esrón y de Aram, aparece un tercer nombre llamado Aminadab? ¿Lo podemos comprobar? ¿Lo dice? ¿Qué dice? Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Perfecto, pero eso es en Crónicas. Yo quiero en Mateo, que es donde en Mateo me marca. Por lo tanto, tenemos ¿cuántas generaciones? ¿Cuántas generaciones? Esrón, Aram y Aminadab. Estas tres generaciones, ¿qué cumplen, qué tienen en común estas tres generaciones? Esrón entró ¿dónde? La primera generación que entró en Egipto fue Esrón. La generación de Esrón con la generación de Aram y la generación de Aminadab son tres generaciones que estuvieron ¿dónde? En Egipto. Dios, en medio de la esclavitud, sigue cumpliendo su propósito. Y ahora mira algo tan interesante que ya en Génesis Dios
le habló al patriarca que iba a acontecer. ¿Cuántas generaciones hemos contado? 3. Pues vamos ahora a Génesis, capítulo 15, versículo 16. Génesis 15, 16. Génesis 15, 16. Mira lo que vas a aprender en esta tarde. Algo interesantísimo. Génesis. Y en la 15. cuarta generación. ¿Cuántas? En la cuarta generación. Momento, vamos a ver. En la cuarta generación, ¿qué va a pasar? Volverá acá. Porque aún no hay llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Por lo tanto, Dios le dice al patriarca, a uno de los patriarcas, que en la cuarta generación volverán. ¿Volver de dónde? De Israel. ¿De Egipto a dónde? A Israel. A Israel. ¿En qué generación? La 4. ¿Cuántas hemos dicho que están en Egipto? 3. Esrom, Arán y Aminadab. Estas 3 generaciones cumplen un propósito. Cumplen el propósito que ya Dios estableció en el libro de Génesis. Que sería en la cuarta generación, donde volverían ¿a dónde? Volverían a Israel. Si vas conmigo a Génesis capítulo 15, versículo 13, en Génesis capítulo 15, versículo 13, ¿lo tenemos ahí, Génesis 15, 13? Amén. Génesis 15, 13, te vas a dar cuenta el tiempo que duró Israel con las 70 personas en Egipto. ¿Cuántos años? ¿Los contamos? ¿Cuántos años? Dice ahí. Génesis 15, 13, ¿qué dice? Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¡Oh! Momento. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que su descendencia Eso morará en es tierra en tierra ajena. ajena. Que su descendencia morará ¿dónde? En tierra Tierra ajena. ajena. ¿Dónde estaba Esrom, Arán y Aminadab? Egipto. ¿Y eso es tierra ajena? Sí. ¿Ya Dios le había dicho a Abraham lo que iba a pasar? Otra cosa es que Abraham se enterara de lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho creer en Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? ¿No te ha dicho eso la palabra del Señor? Pero no te dice la Biblia que tú lo vas a ver. Dios no te ha prometido que tú lo vayas a ver. Ha dicho que Él lo va a hacer. Ahí está la fe. En creer lo que no eres capaz de ver. Y Dios le dijo al padre de la fe que Será esclava allí. ¿será que? Esclava. No puede ser. ¿Qué hicieron en Egipto los que entraron al final? ¿Cómo acabaron los que entraron en Egipto? Eso es una palabra profética. Y está en Génesis. Y está en el principio. Desde el principio Dios te prepara para lo que ha de acontecer. Cuando tú pasas por una prueba, lo que Dios te está no solamente es probando, te está preparando para lo que ha de acontecer. Amén. Sigue leyendo. Y será oprimida 400 años. ¿Y será oprimida cuántos años? 400. Los 400 años bíblicos ya sabemos que son 400 años distintos a nuestros 365 días del año con 24 horas cronológicamente medidas en nuestro reloj multimarca, ¿verdad? Por lo tanto, 400 años. ¿Cuántas generaciones tenían que pasar en Egipto? 4. 100 años por generación. Uy, pastor, no se puede pasar una generación por 100 años. Acabamos de decir que son 100 años bíblicos, no 100 años de los que nosotros tenemos la medida cronológica y tal como medimos el tiempo. Porque desde Génesis sabemos que la tarde y la mañana fueron un día. Y si tú cuentas tarde y mañana como un día, no te da 24 horas nunca en la vida jamás. Por lo tanto, los años bíblicos son años distintos a los años que hoy nosotros en el siglo XXI, después de Cristo, según el calendario gregoriano, medimos nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Dios le dijo al patriarca Abraham que habría que pasar 4 generaciones hasta que fueran libres. Dios le dijo a Abraham de que esas generaciones iban a ser esclavas en tierra ajena. Dios le dijo a Abraham que pasarían 400 años hasta que salieran libres. Por lo tanto, podemos sacar varias conclusiones. Primero, Esrom, Arán y Aminadab son las 3 generaciones en las cuales ellos tienen que vivir oprimidos por Egipto, esperando la promesa
de que Dios no solamente los iba a salvar, sino que los iba a liberar. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de Aram. Ya tenemos los datos de Rom. Ahora vamos a hablar de Aram. Mateo capítulo 1, versículo 3. Estamos viendo 3 generaciones en una. ¿Por qué? Porque estas 3 generaciones cumplen un mismo propósito. El propósito que Dios le dio a Abraham. Estas generaciones tenían que pasar oprimidas en Egipto, en tierra ajena. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? ¿No se ha perdido nadie? Vale. Vamos a Aram. Aram en hebreo también es Ram. ¿Y sabe lo que significa Ram en hebreo? Ram en hebreo significa altura, elevación o incluso ilustre. Una persona de renombre. Pues tanto Esrom como Aram fueron ancestros del rey David. Y en primer libro de Crónicas 2.9 encontramos también esa genealogía. ¿Podemos verlo, por favor? Primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 9. Los hijos que nacieron a Esrom. ¿Qué le nacieron a Esrom? Eramet, Ram y Kelubai. Kelubai. Kelubai también es seguramente Kelubai no te suena, pero si dices Caleb sí te suena, ¿verdad? Joshua, ¿habéis escuchado Joshua? Pues Joshua en hebreo significa Jesús, o también traducido como Josué. Así es que Kelubai es Caleb. Le llamas Caleb, qué bonito, le llamas Kelubai, te suena raro, pero es que también es una manera de llamarlo. Bien, es interesante que Ruth la Moabita, en su descendencia, mira quién aparece. Ruth capítulo 4, versículo 19, ¿lo tenemos ahí? Ruth capítulo 4, versículo 19. 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 Ron engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab, ya vamos acercándonos. Y Aram, o Ram, engendró a Aminadab. Mira, Aminadab, porque he dicho que voy a explicar al padre, al hijo y al nieto juntos, porque cumplen las 3 generaciones de esclavitud en Egipto. Significa en hebreo, es un nombre muy bonito, no conozco muchos cristianos que se llamen Aminadab, pero Aminadab significa en hebreo, mi padre es generoso o mi padre es noble. Un nombre muy bonito. Y cuando hablo de mi padre, no es el que puso la semillita, sino es mi padre con mayúsculas. Aminadab, suena bonito, ¿verdad? Aminadab. Un varón llamado Aminadab tiene nombre ilustre, como su padre Aram, ¿verdad? O como su abuelo Esrom, y significa mi padre generoso. Pues mira, Aminadab, que fue hijo de Aram y padre de... ¿Sabes quién fue el hijo de Aminadab? ¿Sabéis cómo se llama el hijo de Aminadab? Seguro que os suena porque ya nos vamos acercando al punto. Naasón, que aparece en Mateo capítulo 1, versículos 4 y 5. En el libro de Números se nos da mucha información sobre Aminadab. Mira, quiero deciros algo. Mira cómo Esrom, Aram y Aminadab hacen como una especie de subida a un monte. Esrom entra pasando hambre, ¿verdad? Por lo tanto podemos decir que Esrom está en el valle, ¿verdad? Aram, su nombre significa altura, significa ilustre. Quiere decir que ya Aram sube un peldaño, ya deja de pasar hambre para coger un poco de altura, pero sigue en Egipto. Y Aminadab significa mi padre es generoso, mi padre es noble. Pues ahora el libro de Números nos va a describir alguna información sobre Aminadab que es bastante interesante para comprender quién era Aminadab dentro del pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto. Números 1:7. Vamos a leerlo, por favor. Números 1:7. Todo lo que vamos a leer lo encontramos en Números, son datos históricos. Números 1:7. ¿Lo tenemos ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios? De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. ¿Hijo de quién? Aminadab. De Aminadab. Por lo tanto, ya sabemos que Naasón, su padre es Aminadab. ¿Ya han leído el versículo 7 completo?
Ahora vamos a Números 2:3. Números capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice Números 2:3? Estos acamparán al oriente, al este. La bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, ¿Quién es el jefe de los hijos de Judá? Naasón, hijo de Aminadab. Ah, por lo tanto, una pregunta. ¿En qué generación Dios iba a salvar al pueblo de Israel? La cuarta. Y Naasón, a ver, contamos, Hezrón 1, Harán 2, Aminadab 3. ¿Quién llevaba la bandera de Judá de la libertad? La cuarta generación. ¿Nos has escuchado muchas veces en la Biblia? Hasta la tercera, ¿y qué? Cuarta generación. ¿Ves cómo Dios cumple sus promesas? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Pero vamos a seguir leyendo. Números capítulo 7, versículo 12. Fíjate lo que dice Números 7, 12. Números 7, 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y él ofreció su ofrenda el primer día, fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. ¿Y él? Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso. ¿Cuánto tenía? 130 ciclos de peso. Quiere decir que Naasón, hijo de Aminadab, era un hombre que tenía posibles. Cualquiera no podía ofrendar las cosas que él ofrendaba. Ahora en Números capítulo 10, versículo 14. Números 10, 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Números 10, 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. A marchar primero. Por sus ejércitos. Por sus ejércitos. ¿Dice ejército o ejércitos? Ejércitos. Quiere decir que había caballería, había infantería, ¿sí? Ejércitos. ¿Y qué pasaba? Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Y él estaba sobre su cuerpo. Entonces Naasón, ¿qué era? Un capitán, un general, una persona que tenía autoridad. 3 generaciones en la esclavitud. Hezrón, que entró en Egipto porque pasó hambre, con Jacob, su abuelo, y Judá, su padre. Aram, un hombre ilustre, ya con altura. Aminadab, mi padre generoso. ¿Sabes por qué su padre generoso? Porque le dio un hijo que conduciría a Israel ¿a qué? A la libertad. ¿En qué generación? La cuarta. ¿Quién le dijo a Abraham que 400 años y que en la cuarta generación vendría la libertad sobre su pueblo? Muchas veces los propósitos no solamente es para que los cumpla uno de manera individual. Muchas veces Dios cumple sus propósitos en 1, en 2 y en 3 generaciones. Verás cómo te suena esto que escribe el apóstol Pablo, que es bíblico y nos suena mucho. Apolos. Yo sembré, Apolo regó. ¿Apolo qué hizo? ¿Y Pablo? Sembró. ¿Y el crecimiento quién lo dio? Muchas veces los propósitos de Dios no es yo lo comienzo y yo lo acabo. Muchas veces tú comienzas una labor y la acaba otra. El propio Moisés empezó una labor que concluyó Josué. Porque ¿quién distribuyó a Israel sobre la tierra de Canaán? Los propósitos de Dios no se resumen solamente en una generación. Pueden Dios utilizar varias generaciones para cumplir sus propósitos. Y varias personas. No todo recae sobre la misma persona, y a varias personas. En el libro del Éxodo se nos da un dato muy interesante sobre Aminadab, porque he hablado mucho de Naasón, porque parece que mi padre generoso, Aminadab, se sentía feliz por tener el hijo que tuvo como general de las tropas de Israel, ¿verdad? Pero sin embargo en Éxodo capítulo 6, versículo 23, quiero enseñaros un detallito sobre Aminadab. Era suegro de alguien. Adivinar de quién era suegro Aminadab. Tomó Aarón por mujer a Elizabeth. A Elisa. A ver, Aarón, ¿quién es Aarón? ¿El hermano de quién? Moisés. ¿El sacerdote de qué? Del pueblo de Israel, ¿verdad? Y Aarón tomó por esposa ¿a quién? A Elizabeth.
Y vamos a ver quién era Elizabeth. A ver, ¿quién era Elizabeth? ¿De dónde viene esta Elizabeth? Hija de Aminadab. ¿De quién? De Aminadab. Hermana de Nazón. Por lo tanto, Nazón tenía una hermana llamada Elizabeth y su padre era Aminadab. Si Elizabeth se casó con Aarón, quiere decir que Aminadab era ¿quién? El suegro. Qué interesante, ¿verdad? Muchas veces leemos tanto de Moisés y de Aarón que se nos olvidan que hay otros personajes dentro de la Biblia que también son utilizados por Dios. Hasta el punto que puedes pensar en lo siguiente. La descendencia de Jesús no viene a través del sacerdocio de Aarón, sino a través del sacerdocio de ¿quién? De Melquisedec. Y el sacerdocio de Melquisedec está vinculado al sacerdocio de Aarón, siendo dos sacerdocios totalmente distintos. Por eso Aarón no aparece en la ascendencia de Jesús, sino aparece ¿quién? Aminadab, padre de Nazón, cuarta generación que trajo libertad sobre Israel. Así es que cuando Moisés levantaba los brazos para que el pueblo luchara, ¿quién pensáis que estaba allí luchando como capitán general? Pasa que vemos a Josué y Caleb y muchas veces las grandes estrellas nos hacen perder los pequeños detalles. Pero las iglesias no las forman los pastores macro conocidos, sino muchos Aminadab y muchos Nazón que dirigen, que trabajan desde el silencio, desde el anonimato. Y sin embargo, ni Moisés es de la ascendencia de Jesús, ni Aarón es de la descendencia de Jesús, ni Josué es de la descendencia de Jesús. Quien es de la descendencia de Jesús fueron Esrom, Aram, Aminadab y Nazón, que lo veremos el martes que viene a las 8 de la tarde. Muy bien, ¿dudas y preguntas, hermanos? ¿Hemos aprendido o no hemos aprendido? ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos muchos nombres en nuestra recámara. Vamos a utilizar la memoria. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab y Nazón. Y ahora si decimos el nombre de cada uno de ellos con sus mujeres y con sus hijos, ya entonces estamos hechos unos perfectos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bonito. Pues tú sabes el privilegio que es que cuando ahora lees la Biblia y lees los nombres y dices, ¡ay! Pero mira, este es este. Este. Gloria a Dios. No es una mala palabra. ¿El qué? Que ya eso, la genealogía no es una mala palabra. La genealogía de Jesús no van a ser nombres de gente desconocida, sino nombres de gente que sabe por qué Dios los eligió. Eso para mí es un privilegio. Saber que a dónde voy y saber de dónde vengo me hace saber en el camino en el que estoy. Y eso es algo muy importante. ¿O cuántos huérfanos les gustaría conocer a sus padres? Psicológicamente se dice que muchos niños que desconocen la figura de sus padres tienen traumas infantiles porque anhelan conocer quiénes fueron sus padres. Y una de las cosas que los niños cuando son pequeños les encanta de sus padres es conocer qué hacían ellos cuando eran pequeños, que cómo eran sus abuelos, que cómo eran sus bisabuelos, que cómo se llamaban. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos gusta saber de dónde venimos. Yo no vengo del mono, yo vengo del Señor Todopoderoso. Amén. Y Jesús no viene de la casualidad. Jesús viene de una descendencia que tiene aval bíblico y que cada una de sus personas que forman de esa descendencia, Dios la utilizó con un propósito santo y divino. Amén. Así es que cuando hablamos de Moisés, de Josué, hablamos de Aarón y toda esta gente, son personajes siervos de Dios, pero ninguno de la descendencia de Jesús, sino estos. ¿Por qué? Porque así es Dios. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los dignos. Así es nuestro Señor. Así es que
Demos gracias al Señor por eso, porque son enseñanzas espirituales para nuestra vida. Una cosa. Sí.